Les habla el pastor Magdiel Alanís Rangel. La reflexión de hoy se titula Que siempre no. Isaías 40, versículo 8 dice: La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Las lágrimas de Pedro, un adolescente de 17 años, no paraban de rodar por sus mejillas. Sentado en uno de los pasillos del colegio, clavaba la mirada hacia el suelo y meneaba la cabeza. En eso estaba cuando se le acercó una amiga para preguntarle qué era lo que le sucedía. ¿Qué pasa, Pedro? ¿Por qué lloras? ¿Cómo te sentirías, Diana, si alguien te dijera que algo que has creído toda tu vida resulta que es mentira?, cuestionó el muchacho. Pues, supongo que muy mal, decepcionada, impotente, contestó ella. Pues así me siento yo. Estoy turbado, confundido, decepcionado. ¿Por qué?, insistió ella. Porque ahora resulta que mis papás no son mis papás. Encontré unos documentos que eso revelan. Turbación, decepción y confusión como la de este adolescente es la que experimentan católicos sinceros que han creído durante siglos lo que les han dicho sus sacerdotes. Pero ese es el gran peligro de creer lo que otros le dicen sin indagar, cuestionar, ni mucho menos acudir a la fuente de la verdad, la palabra de Dios. Una de las creencias arraigadas durante siglos en la mentalidad popular era la de el limbo. Se decía que era el lugar a donde iban los niños que murieron sin haber sido bautizados en la Iglesia Católica. Pues déjeme decirle, el periódico católico español El País, el 6 de octubre del 2006, publicó una noticia escrita por el periodista Enrique González y que tituló así: El Papa cierra las puertas del limbo. Voy a transcribir o voy a leerle textualmente parte de la nota. Dice así: Las puertas del limbo se cerraron ayer de forma definitiva. En adelante, los niños que mueran sin bautizar quedarán en manos de la misericordia de Dios e irán quizá al paraíso. La clausura del limbo comenzó con el catecismo publicado en 1992 por Juan Pablo II. Un texto en el que no se citaba el misterioso lugar de frontera donde los niños no gozan de Dios, pero tampoco sufren, en palabras del Catecismo de San Pío X. Y ayer se hizo oficial con la presentación de conclusiones de una comisión teológica internacional reunida en el Vaticano durante las semanas pasadas. Benedicto XVI, el Papa de ese entonces, ya había dicho en 1984, como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que el limbo era solamente una hipótesis teológica, utilizada para resolver un dilema que siempre había inquietado a la Iglesia Católica. ¿Qué pasaba con los niños sin bautizar y con los millones de personas que, nacidas antes de Jesús, habían muerto cuando aún no había sido instituido el bautismo? El limbo no era una verdad de fe. La, entre comillas, hipótesis teológica
se había introducido en la tradición y había adquirido solidez hasta llegar a las páginas del catecismo, pero su existencia no era, entre comillas, oficial. Si observamos, durante siglos a la gente se le dijo y enseñó esta creencia del limbo, y ahora se le dice, ¿sabe qué? El limbo ya no existe, ya no crea más en eso. ¿Cuántas creencias más van a descartar? Pues déjeme decirle, ya por ese año 2006, el mismo periodista de El País decía, tras el cierre del limbo podría quedar comprometida la viabilidad del purgatorio, otro concepto teológico sin raíces en los evangelios. Incluso sobre el infierno se discute. La doctrina católica establece que el infierno existe, pero Juan Pablo II ya hizo saber que no se trata de un lugar. La tesis hoy mayoritaria entre los teólogos dice que el infierno no es un lugar de llamas y suplicio eterno, sino un estado de ánimo, dolor por el alejamiento definitivo de Dios, dice el periodista en su reportaje. Comentemos esto. Es muy interesante que el propio periodista español reconoce que el purgatorio no tiene raíces en los evangelios. En cuanto al infierno, señala que la mayoría de teólogos católicos no lo consideran un lugar de llamas y suplicio eterno, sino un estado de ánimo, el dolor por el alejamiento definitivo de Dios. Pues para añadir más confusión a los fieles, los medios de comunicación mundial fueron sacudidos el 29 de marzo del 2018, cuando el diario italiano La Repubblica publicó una entrevista del periodista Eugenio Scalfari con el Papa Francisco, en la que éste declaró que el infierno no existía. Ante el revuelo que causó la noticia, el Vaticano publicó una aclaración. Por lo publicado en los medios, el limbo ya no existe, el infierno tampoco. Quizá luego seguirá el purgatorio y quién sabe cuántas cosas más. Lo más triste y doloroso es la cerrazón a no aceptar la verdad de la palabra de Dios como fundamento. El dejar las cosas espirituales en manos de hombres pecadores trae como consecuencia toda esa confusión y por ende la condenación del ser humano por rechazar el plan salvífico de Dios. Pensemos un poco. ¿A quién no le conviene que se crea que existe el infierno y que, como claramente lo dice la Sagrada Escritura, es un lugar de tormento y castigo eternos? Pues lógicamente al enemigo de nuestras vidas, el diablo. Él quiere llevar a la humanidad a la condenación. La Biblia dice en la segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cuando el apóstol Pablo se refiere al Dios de este siglo, está haciendo una alusión al diablo y dice que su labor es cegar el entendimiento de los incrédulos, es decir, que no vean ni comprendan la verdad de Dios, que en Jesucristo hay salvación y vida eterna para todos aquellos que se arrepientan de sus pecados y crean en el sacrificio sustitutorio de Cristo
recibiendo por gracia el perdón de sus pecados y librándolos de la ira de Dios y el castigo eternos. ¿Cómo lo hace? Muy sencillo. Así opera el diablo, engañando a la gente, haciéndole creer cosas que no son. El mismo Jesucristo habló de la maligna naturaleza del diablo. Dice, Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. San Juan capítulo 8, versículo 44. Notemos que el periodista español dice que Juan Pablo II ya hizo saber que el infierno no se trata de un lugar, y añadió que la tesis hoy mayoritaria entre los teólogos dice que el infierno no es un lugar de llamas y suplicio eterno, sino un estado de ánimo, dolor por el alejamiento definitivo de Dios. ¿Qué le parece? ¿Por qué el diablo hace eso? Porque no quiere que la gente sepa que existe ese lugar de castigo, pues él mismo será lanzado ahí y atormentado. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esta es la rotunda verdad. El infierno existe, es real y es el lugar de castigo eterno para los pecadores y el diablo y sus ángeles. Amigo que me escuchas, ¿cuál es tu postura frente a la verdad revelada de Dios? ¿La crees o la rechazas? La decisión que tú tomes determinará tu destino eterno. Piénsalo detenidamente. Que Dios te bendiga. Soy tu amigo el pastor Magdiel Alanís Rangel.